todos nosotros en nuestras Biblias en el Salmo 101. Salmo 101. Vamos a estar viendo el verso 6. Hemos estado viendo el Salmo 101, los versos 2 y 3, algo muy hermoso. Y ahora vamos a estar viendo el verso 6 de este Salmo 101. Y dice así la palabra del Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta noche poder estar delante de ti. Estamos en tu presencia y rogamos que tu Espíritu Santo, como siempre, Señor, en esta noche nos instruyas, abras los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñes las cosas que nosotros no sabemos, Señor. Que tu gracia abundante llene nuestro corazón, tomes el control, Señor, de todas las cosas. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos en el nombre de Jesucristo. Y tu gracia maravillosa nos dirija en todo. Padre, gracias, muchas gracias por tu grande bondad en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo cómo es que el salmista David en este Salmo 101, el verso 2 y 3, hemos estado viendo cómo es que él expresa y él dice que iba a entender el camino de la perfección más acertadamente de lo que él podía entender, dice, cuando vengas a mí. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo Dios nos viene hablando que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y hemos estado viendo por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo a causa de lo que nosotros somos y de lo que Dios hizo en nosotros. Un Dios cuyo trono es el cielo y la tierra es el estrado de los pies, que no hay forma de hacerle un tabernáculo para que Él habite a causa de lo que Él es, se hace tan pequeño, nos hace a nosotros templo de su Espíritu Santo y Él viene y entra dentro de nuestro corazón en este vaso de barro, dijo el apóstol Pablo. Entonces nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor a nosotros nos hizo templo de su Espíritu Santo, y en el templo siempre hay un sacerdote que dirige, un sacerdote que observa, que cuida, un sacerdote que mira todas las cosas. Entonces Dios nos puso, dijimos a nosotros, como sacerdote de nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo del Señor, y de ahí nosotros la fidelidad que tenemos que mostrarle al Señor. Como Moisés fue fiel sobre toda la casa de Dios, Cristo en los días de su carne fue fiel sobre su casa, es decir, sobre su templo, su cuerpo, así Dios a nosotros nos lleva a que también tengamos la misma fidelidad, hermano, en cuanto al cuidado del templo. Por eso dijimos que al templo, que es el cuerpo, no le podemos poner y echar lo que nosotros queremos, sino que Dios ya da las instrucciones precisas de cómo tenemos que ponerlo, cómo tenemos que vestirlo, cómo tenemos que colocar el orden de todas las cosas. Dios dio el orden, hermano, dentro del tabernáculo. ¿Qué iba? ¿Dónde iba? Hablamos de lo más, hermano, profundo que tenía el tabernáculo, que era el arca de la alianza. Y el arca de la alianza tenía un lugar específico para ella. Tenía, hermano, el candelabro, un lugar específico para ello. Tenía, hermano, el altar o la fuente donde los sacerdotes se lavaban, un lugar. Cada cosa dentro del tabernáculo tenía un lugar, es decir, Dios estableció cómo tenía que ser. Entonces nosotros como sacerdotes de nuestro propio cuerpo, nosotros tenemos que entender que Dios a nosotros nos muestra la forma y la manera, cómo tienen que ser todas las cosas, a dónde tienen que estar apuntando.
Porque cuando Dios le dijo que haga el arca de la alianza, le dijo que haga 2 querubines enfrentándose uno con otro, hermano, y mirando hacia el arca. Quiere decir que Dios dice hacia dónde tenemos que mirar. Nosotros miramos cómo Dios nosotros aún nos instruye en lo que nosotros miramos. Nos instruye. Jesús dijo así: si tu ojo es malo, por lo que ve, las cosas malas que ve, dice, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, dice, todo tu cuerpo va a estar en luz. Entonces, aún lo que nosotros miramos, el Señor nos cuida y nos manda qué es lo que tenemos que decir. Por eso nosotros dijimos, hermano, que no puede alguien que es templo del Espíritu Santo estar mirando pornografía y estar mirando cosas sensuales, hermano, que justamente producen el despertar de la carne, sino que, hermano, nuestros ojos tenemos que ver qué es lo que miran. ¿Por qué? Porque Dios manda hacia dónde tenemos que mirar. Nosotros leemos la carta del apóstol Pablo y Pablo dice, puestos los ojos en Jesús. Quiere decir que el centro de nuestra visión y de nuestra atención tiene que ser el Señor. Entonces, como sacerdotes de nuestro propio templo, nosotros debemos de cuidarlo. Nosotros hemos estado viendo que el que destruye el templo del Señor, Dios va a destruir al tal. Quiere decir, hermano, que para ellos ya no hay salvación, han destruido el templo del Señor, han renunciado a Cristo, hermano, se fueron detrás de otras cosas, no hay salvación. El que destruyere el templo del Señor, Dios va a destruir al tal. Entonces eso nos llevó a nosotros a ver el valor que tiene la instrucción. Porque ¿cómo vamos a conocer lo que es bueno y lo que es malo si nosotros no recibimos instrucción? Venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la instrucción de Dios y la palabra de Dios nos va haciendo distinguir lo que es malo y lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal. Y en la medida que nosotros vamos siendo instruidos, de ahí nosotros vamos separando. Nos separamos de aquello que le desagrada a Dios y nos acercamos a todo lo que a Dios le produce alegría, que nosotros, hermano, hagamos y nosotros actuemos. Por eso es que hemos estado viendo, hermano, todas estas cosas preciosas, hermano, y cómo tiene un valor la instrucción que nosotros hemos recibido, porque es mediante esta instrucción que nosotros, hermano, hemos recibido que podemos andar en integridad. Si no hemos sido instruidos, ¿cómo vamos a andar en integridad en nuestra casa si no recibimos una instrucción? ¿Por qué podemos andar en integridad? Porque hemos sido instruidos por Dios en cuanto a lo que es malo y lo que es bueno, y hemos aprendido a separarlo, ¿vio? Por eso hemos estado viendo, hermano, tan importante este salmo de David, cuando decía, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Entonces dijimos de la necesidad que tenemos todos de ser llenos del Espíritu Santo. No que sea un hermano o dos, no, todos nosotros. La necesidad que tenemos de ir en la búsqueda, hermano, de la llenura del Espíritu Santo, de pedirle, Señor, que tú, Señor, llenes mi corazón, mi mente, mi templo. Si la Biblia dice que cuando Moisés terminó de hacer el tabernáculo, la gloria de Dios descendió e inundó el lugar de tal manera que no podían entrar. Cuando Salomón llevó el arca al templo que había hecho y lo introdujo, la gloria de Dios descendió, llenó el lugar de tal manera que los sacerdotes no podían hacer el servicio. Y si nosotros, siendo templo del Espíritu de Dios, ¿cómo no vamos a buscar su gloria, la presencia de Dios? ¿De qué sirve un templo sin la presencia del Señor? ¿De qué sirve un templo si no está justamente Dios adentro? Nosotros hablamos que hay un tercer templo que están los judíos intentando hacer. Si había un tercero, quiere decir que hubo un segundo, que es, hermano, el templo que terminó de construir Herodes. Lo empezó Esdras, Nehemías, y luego terminó de construirlo, hermano, y de hermosearlo Herodes. Pero cuando en el año 70, hermano, fue sitiada Jerusalén y entraron, Tito entró al lugar santísimo y ahí ya no había.
No estaba en la presencia de Dios. Cuando estaba en la presencia de Dios, el sumo sacerdote tenía que entrar con vestimenta, con campanilla. Entonces, cada vez que entraban, los que estaban afuera en el lugar santo escuchaban clink, clink, clink. El sacerdote se está moviendo. Pero cuando no se escuchaba nada, algo había pasado. Con una soguita había que sacarlo porque no había agradado a Dios, porque estaba Dios. Pero cuando Tito entró al lugar santísimo, no pasó nada. Entró, miró, dio la vuelta, con su caballo entró, miró, dio la vuelta y volvió a salir. ¿Por qué entró, dio la vuelta y volvió a salir y no le pasó nada? Porque Dios no estaba ahí. Por eso el valor que tiene que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo del Señor. Nosotros hablamos, hermanos, en cuanto al profesionalismo, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos que el Señor no busca profesionales, hermanos que sean profesionales. Él está buscando hermanos que sean consagrados, porque con los profesionales el Señor no hace nada, porque el profesionalismo no produce nada. Lo que produce algo es cuando la persona, hermano, en su templo, el sacerdote, está en constante comunión con Dios y la presencia de Dios desciende, entonces produce en el corazón de aquellos que están algo, un movimiento espiritual. Pero los profesionales son puro ruido nada más. Es como el que habla en lengua y no tiene amor. Pablo dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice, vengo a ser como un metal que resuena. Puro ruido. Entonces acá no se trata que nosotros hagamos ruido, se trata que lo que nosotros ofrezcamos, se lo ofrezcamos a Dios. Lo que nosotros cantamos, lo cantamos para Dios. Lo que nosotros tocamos, lo tocamos para Dios. Los artistas, ¿para quién tocan? Para su público. Ellos tocan para el público, entonces tocan para eso. Entonces nosotros no tocamos para el público, tocamos para Dios. Nosotros no cantamos para ningún público, cantamos para Dios. Por eso nos interesa que lo que hagamos a nosotros le agrade a Dios. Le agrade a Dios. Y seguro que si a Dios le agrada, produce algo entre los hermanos. Si al Padre le agrada, ¿cómo no va a producir algo entre los hijos? El Padre está contento y los hijos también están contentos. Entonces, si Dios nos hizo templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? Buscar la llenura del Espíritu de Dios. De tal manera que en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, no haya tinieblas, sino que haya luz. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca, aunque era todo cerrado, había luz interna. En el lugar santo estaba el candelabro, encendida con las 7 lámparas encendidas. Pero en el lugar santísimo estaba dividido por una cortina. En ese lugar, hermano, hubiera habido oscuridad. Pero no había oscuridad, sino que la sequina, dice así. Es decir, la luz de Dios iluminaba todo. La luz de Dios estaba ahí. Por eso dentro de nosotros tiene que haber luz. ¿Cómo va a haber tiniebla? La única forma que haya tiniebla dentro de nosotros es que nuestro ojo sea malo. Y si nuestro ojo es malo, tenemos que pensar qué es lo que estamos mirando. ¿A dónde dirigimos nuestra vista? Porque donde nosotros clavemos nuestra vista, nuestro corazón se va detrás de lo que nosotros vemos. Por eso Jesús dijo, el que mira a una mujer 2 veces para codiciarla, porque detrás de la vista se va el corazón y dice, ya adulteró. Por eso cuando nosotros miramos, no, Señor, guárdame. No quiero yo esto, Señor. Líbrame, Señor. Queremos luz y no tinieblas. Queremos luz. Entonces nosotros vemos cómo Dios a nosotros nos va llevando y nos va revelando que limpió nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que ha hecho en nuestra conciencia? Empezó a escribir. Escribiré, dice, en sus mentes, dice la palabra. Entonces, ¿dónde escribe? En la mente. ¿Qué es lo que hay en la mente? Una conciencia reflexiva cuando ha entrado en el conocimiento del Señor. Entonces, en la mente hay una conciencia. ¿Qué es lo que escribió Dios en nuestra conciencia? Su palabra. Y ahora en
nuestra conciencia la que nos apunta lo que es correcto según Dios y lo que no es correcto según Dios. Por eso mismo, conciencia mala, conciencia débil, conciencia buena, buena conciencia, limpia conciencia y conciencia corrompida, hermano, es decir, hermano, que ha perdido la sensibilidad y ya hace lo malo y le da lo mismo porque no siente nada. El que tiene una buena conciencia hace algo malo y le da punzada en su corazón. ¿Por qué? Oh, Señor, perdóname, no quise, Señora, perdóname. Es decir, le da punzada. Pero cuando la persona está acostumbrada a hacer lo malo y vuelve a hacer, y vuelve a hacer, y vuelve a hacer, después ya la conciencia se morigena. Es decir, hermano, la conciencia se pervierte, después ya no dice nada la conciencia. ¿Por qué? Porque la mató. Entonces ya la conciencia no acusa que lo malo es malo. Ya sigue de largo, hermano, y esa persona ya no tiene retorno. ¿Sabe qué terrible es que alguien se pervierta y que después no pueda volver? Hay un pasaje donde Pablo dice que reprenda a algún hermano por alguna cosa 1 y 2 veces, dice. Y después dice, si sigue haciendo lo mismo, se ha pervertido, deséchalo. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque va a seguir haciendo lo mismo y va a seguir haciendo. Es terrible cuando ya se entra en la pérdida de la conciencia y la conciencia, hermano, entra a pervertirse y entra la conciencia a morigenarse, ya hace lo malo y le da lo mismo. Le da lo mismo, ya no siente nada. Entonces, ¿qué ocurre con una persona que es templo del Espíritu Santo, es puesto como sacerdote de su propio templo y empieza a hacer lo malo, empieza a permitir que la oscuridad llene su corazón a causa de lo que ve, a causa de lo que hace? Entonces, ¿qué ocurre con esa persona? Empieza a apagarse, empieza a separarse, a apartarse, a destruir el templo del Señor. ¿Y a dónde va a ir una vez que se corrompa? Porque va a destruir el templo del Señor. Y el que destruyere el templo del Señor, Dios le destruirá a él. Esto es algo muy serio, hermano. Esto no se puede hablar con cualquiera. Hay enseñanzas que no son para cualquiera. Hay enseñanza, hermano, que nos va llevando Dios en la estatura espiritual, donde nos va introduciendo que para otro lo que nosotros hablamos es una locura. Estamos fuera de sí, estamos todos locos a causa de que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender. Por eso nosotros hablamos de una separación de nuestra naturaleza humana, porque ella no quiere nada de Dios. Por eso Dios condenó al pecado en la carne, ni sangre va a heredar el reino de Dios, los condenó. Por eso hablamos de la separación y cómo tenemos que vivir una fe, una vida de fe creyendo a lo que Dios dice, que nuestro viejo hombre murió. Y dijimos, ¿quién era el hombre viejo? Nuestra naturaleza humana que proviene de Adán, el hombre viejo, y tenemos que creer que fue crucificado, muerto y sepultado con Cristo para que nosotros vivamos una vida espiritual. Porque si nosotros no creemos que el hombre viejo murió y que nuestra naturaleza humana fue crucificada juntamente con Cristo, le vamos a seguir dando rienda suelta, hermano, a ella. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no hagáis caso a la carne con sus concupiscencias. Así que no se trata de que yo haga lo que yo siento. ¿Vio? Como dice, hermano, mucho. Y vos hacés lo que vos sentís. Si vos lo sentís así, hacelo. No, en el Evangelio no es así. Nosotros no andamos por sentimiento, no andamos por vista. Andamos por fe. Por fe en lo que Dios dice. Entonces nosotros le creemos a Dios, no le creemos a los hombres. Cásense, hombre con hombre, mujer con... No le creemos a los hombres, le creemos a Dios. El que se echa con un varón es abominación a los ojos de Dios. Dios aborrece tal causa. Entonces nosotros le creemos a Dios lo que Dios dice y no creemos a lo que dicen los hombres, a causa de la perversión que hay en el mundo. Entonces vimos nosotros el valor que tiene la instrucción y cómo Dios a nosotros nos va llevando, nos va perfilando a causa de lo que nosotros tenemos que manifestar. Y del valor que tiene la instrucción que venimos recibiendo, el valor. Nosotros hemos leído en este Salmo 101, verso 6, donde dice lo siguiente: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección,
me servirá. Entonces nosotros vimos, hermano, cómo es que el camino de la perfección es la instrucción que Dios a nosotros nos va dando y que no tiene que ser solamente el saber. No es solamente que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y hacemos lo malo. ¿Qué valor? ¿De qué sirve que nosotros tengamos el conocimiento de lo bueno y lo malo y que hagamos lo malo? ¿A dónde nos va a llevar? No nos va a llevar para arriba, nos va a llevar para abajo. ¿Por qué? Porque no tiene valor un conocimiento, hermano, sin práctica. Por eso nosotros hablamos y dijimos, los que nacieron en el Evangelio no estén confiados que se van al cielo, porque si no nacen, mueren y nacen de nuevo, se pierden. Porque no van a tener el Espíritu de Cristo, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces hay que morir, debe de creer, hermano, que ha sido crucificado juntamente con Cristo y que ha sido sepultado y que juntamente con Cristo ha sido resucitado. Entonces empezamos nosotros a andar en una vida espiritual. El conocimiento no hace salvo la fe. La fe. Y fe es creer a lo que Dios dice. Entonces yo creo y llevo a la práctica lo que el Señor nos sabe. Por eso dice así: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces hay un camino de perfección, el cual el Señor va preparando delante de nosotros, que no solamente es, hermano, lo que nosotros oímos, que debemos de ser obedientes, sino sucesos en nuestra vida, en el trayecto, en nuestro andar con Cristo, que nos van a acontecer, sucesos en nuestra vida que van a venir en contra de nosotros, porque nosotros necesitamos ser perfeccionados. El que ande en el camino de la perfección, es decir, que va perfeccionando su vida en manifestación de la vida perfecta que tiene dentro, hermano, que es la vida de Cristo. La vida de Cristo dentro de nosotros es perfecta, no le hace falta nada, pero la expresión de esa vida a través de nosotros es imperfecta a causa de nosotros. De ahí que nosotros vamos camino a una perfección, en la expresión de la vida perfecta que está metida dentro de nosotros. Por eso, el perfeccionamiento no es solamente lo que escuchamos y lo que llevamos a la práctica, sino también tiene que ver con nuestra reacción ante sucesos y cosas que nos pasen en el trayecto del Evangelio, hermano, para ver cómo reaccionamos según la instrucción que nosotros hemos recibido. En el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El que ande en el camino de la perfección, dice el verso 9 de Hebreos capítulo 5, y habiendo sido perfeccionado. Así que tuvo que ser perfeccionado. Y luego dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿cómo es que aprendió la obediencia? Por lo que padeció. Es decir, por los sucesos, lo que le pasó. ¿Sabe cuántos hermanos, por causa de las situaciones que pasan, se vuelven atrás? Otros dicen, no, si así es el Evangelio, me vuelvo para atrás. Abandonan, dejan las congregaciones, las iglesias, dejan por situaciones, por pelea, tal vez, o discusión con algún hermano, o malos entendidos, abandonan, dejan. Cualquier cosa ya lo hace retroceder. ¿Cómo van a ser perfeccionados
perfeccionado. Hermanos, si nosotros en lugar de permanecer en obediencia a lo que Dios dice, nos vamos, ¿cómo van a ser perfeccionados? Por eso el valor de la instrucción. ¿A dónde nos lleva la instrucción? La instrucción nos lleva a que, aunque, hermano, estén pasando situaciones muy fuertes, usted confíe en el Señor. Aunque esté pasando situaciones muy fuertes, usted diga: yo y mi casa serviremos al Señor. No vamos a retroceder. Por eso habla del Señor y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor. Entonces nosotros hemos estado viendo al Señor como el sumo sacerdote de un templo. ¿Y cuál era el templo? Su cuerpo. Entonces mire a este sumo sacerdote ofreciendo ruego y súplica con gran clamor. ¿Dónde ofrecía ruego y súplica con gran clamor? En su templo. Se apartaba solo, se ponía a orar, hablaba con Dios. Es decir, hermano, en su templo estaba ofreciendo súplicas y ruego delante de Dios. Eso habla de oración. Los sacerdotes tienen que ser hombres de oración, hombres de búsqueda del Señor, hombres consagrados. Por eso dijimos, no nos hace falta acá, hermanos, profesionales, nos hace falta hombres y mujeres de oración, que oren por los hermanos, que oren por el pastor, que oren por los jóvenes para que no se desvíen, que oren por los niños para que no los desvíen, que oren por los hermanos, por los ancianos, que oren por los ministros, hombres y mujeres de oración consagrados. Nosotros miramos a Cristo en su templo ofreciendo ruego y súplica con gran clamor. Con gran clamor. Por eso la Biblia dice, por lo que padeció. Quiere decir, hermano, que hubo cosas que a él lo pusieron mal. Usted cuando lee en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 7, dice lo siguiente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado, estaba angustiado. Pedro dice, el que está triste, angustiado, haga oración, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. ¿Está alguno triste? Haga oración. Dice, angustiado y afligido. No dijo, y al final, ¿a qué Dios estoy sirviendo? Si yo sirvo a Dios, no peco, no hago lo malo, no digo malas palabras, no hago nada incorrecto, guardo toda la ley y encima angustia y aflicción. Entonces, al final, ¿qué? ¿A qué Dios estoy sirviendo? No dijo así, sino que dice, angustiado y afligido, no abrió su boca, cerró su boca. Por eso dice, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor. Quiere decir que el momento de la angustia, de la aflicción, del problema, de la situación que se presenta, tiene que ser una oportunidad para nosotros, para que busquemos más al Señor y entremos en su presencia. No lo miremos como un problema, miremoslo como una oportunidad que Dios nos da para que nos acerquemos más a Él. Por eso miramos a Cristo angustiado, afligido. No fue a quejarse, sino dice con ruegos y súplicas. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, ¿la obediencia a qué? A lo que Dios decía, a pesar de la situación que tenía. La situación que tenía daba ganas de tirar todo y salir corriendo. A lo suyo vino, lo suyo era su pueblo, Israel era su pueblo, Cristo era el representante ante Dios de Israel. El pacto que Dios hizo con Israel lo hizo en el monte de Sinaí y luego volvió a hacer un nuevo pacto con Israel en Cristo, porque Cristo es el representante de Israel. Luego nosotros, hermano, entramos como un oliva silvestre a ser injertado en el verdadero olivo. Pero Cristo era el representante de Israel y a lo suyo vino a ayudarlo, a salvarlo, a libertarlo. Era su libertador. Vino a los afligidos, a los que estaban presos. Vino a libertarlo, a lo suyo vino.
marido y los suyos le dieron una patada. Usted va a predicarle a alguien y casi le dan una patada y sale murmurando y diciendo cosas. Jesús no hizo así. Estaba angustiado y estaba afligido, pero ¿sabe qué? No abrió su boca, no se quejó. No abrió su boca diciendo, ¿para qué estoy sirviendo a Dios? ¿Para qué al final voy a la iglesia? ¿Para estar afligido? ¿Para estar angustiado? ¿Para eso voy a la iglesia? No dijo así el Señor. La Biblia dice, hermano, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas. Quizás nosotros no hemos aprendido qué es lo que tenemos que hacer cuando viene la angustia y la aflicción. Y en lugar de mirar lo que hizo nuestro amado Señor, nos quejamos, le avisamos a otro, le decimos a otro, y en lugar de alentar a otros, desalentamos a otros hermanos para que sirvan al Señor. Sin embargo, nosotros miramos a Cristo. ¿Qué es lo que hizo en su angustia? ¿Qué es lo que hizo en su aflicción? Ofreciendo ruego y súplica con gran clamor. Entonces no se quejó, cantó a Dios, adoró a Dios, alabó a Dios. Su alma le dolía, alababa a Dios, ensalzaba a Dios. Sus hermanos lo despreciaron. Sus hermanos fue como despechado. Sus hermanos decían, este fue herido por Dios, Dios lo hirió, la mano de Dios está en contra de él. Y su alma se dolía, angustiado y afligido. Pero no dijo palabra en contra de ellos, sino que dice, no abrió su boca. Y cuando abrió su boca fue para ofrecer ruego y súplica con gran clamor y lágrimas delante de Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces dice, por lo que padeció, ¿qué es lo que ocurrió? Por lo que estaba pasando, fue perfeccionado. Entonces, el perfeccionamiento no solamente viene porque nosotros obedecemos las instrucciones que Dios nos va llevando, sino que las seguimos obedeciendo cuando viene el momento de la angustia y el momento de la aflicción. Nosotros sobrepasamos la aflicción para obedecer a Dios y seguir haciendo la obra del Señor. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Y cómo aprendió? Pasando por ahí. Dice, sé estar en necesidad y ¿sabe qué? No me vuelvo atrás de servir al Señor. La necesidad, el padecer necesidad, hambre o escasez o el padecer cosas, a mí no me hace retroceder, no me hace volver hacia atrás. Tengo las espaldas marcadas de latigazo, de vara, de látigo, apedreado un par de veces, pero ¿sabe qué? Todas estas cosas a mí no me hacen retroceder. He aprendido a servir al Señor cualquiera sea mi situación. Sé servir sano y ¿sabe qué? Enfermo también sé servir al Señor. Alguien escribió en una oportunidad, no entiendo, ¿cómo es que los cristianos estando enfermos van a trabajar, pero no van a la iglesia porque están enfermos? Se hacía una pregunta él. Entonces nosotros miramos. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y luego dice, y habiendo sido perfeccionado. Quiere decir que a veces nuestro perfeccionamiento viene y pasa también por aflicciones. Es decir, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué hacemos ante las aflicciones que se presentan? Las angustias, hermano, y las cosas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con lo que nosotros hemos recibido? Con lo que nosotros, hermanos, hemos aprendido. ¿Qué hacemos? Porque hemos aprendido cosas muy profundas, cosas muy poderosas, muy hermosas, cosas que otro hermano la escuchan y sus oídos le retiñen, le cuesta creer lo que Dios a nosotros nos ha dado a creer. A ellos les cuesta creer, no puede, para ellos es casi imposible lo que nosotros hablamos. Sin embargo, nosotros hablamos la verdad de Dios y para nosotros esas cosas son posibles porque provienen de Dios. Por eso miramos al Señor, dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Y el verso 3 de Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, entre su familia, su propia familia, desechado y despreciado entre los hombres. Su propia familia no creía lo que él era. Si tú dices que eres el Cristo, ve y muéstrate, dijeron. Despreciado y desechado, eso no lo hizo volver atrás. Despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, dolores, desechado, despreciado, afligido, angustiado. Mediante eso fue perfeccionado, no retrocedió, por lo que padeció. ¿Qué es lo que aprendió? A obedecer a sus sentimientos, a obedecer a su carne que gritaba y se quejaba, o a obedecer a Dios. ¿A quién vamos a obedecer, hermano, en las situaciones? ¿A quién vamos a obedecer cuando venga la angustia, la aflicción? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos o a lo que Dios dice? Medite, porque debe pasar por ahí para ser perfeccionado. Debe de pasar. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿no abrió su boca? No abrió su boca. ¿No se quejó? No se quejó. ¿Qué es lo que mostró? Mostró un camino. ¿Cuál sea y debe ser nuestra respuesta ante las mismas situaciones que pasó nuestro amado Señor? En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo, dice, en las aflicciones. Tampoco se quejó ni gritó. Y si se gozaba en las aflicciones, ¿qué hacía? Lo mismo que su maestro, lo mismo que su Señor, ofreciendo ruego y súplica con grande clamor y lágrima delante del Señor para que Dios dé bendición a los hermanos. Entonces él miraba, así que yo tengo que padecer, tengo que sufrir, yo me tengo que negar, yo me tengo que hacer esto, lo otro, para que ustedes crezcan. Bueno, allá voy. No importa cuánto me consuma yo, importa cuánto crezcan ustedes. Ese es el valor. Por eso Pablo habla de los escogidos, por amor a los escogidos, por amor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Entonces, ¿hasta dónde llegó el Señor? Hasta el final. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo llenó de su plenitud. Lo llenó de su plenitud. Entonces el apóstol Pablo mira y dice: y yo ahora cumplo en mi carne lo que me falta. Cristo cumplió todas las aflicciones. Yo no tengo que cumplir ninguna aflicción por Él, sino que tengo que cumplir mis propias aflicciones para alcanzar lo que Él alcanzó y la estatura de mi amado Señor. Yo voy a pasar por el mismo lugar también. ¿Y de qué manera? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entonces miramos a Cristo angustiado, afligido, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo vemos. Miramos al apóstol Pablo y dice: ahora me gozo en lo que padezco. Cuando leemos en 2 de Corintios capítulo 11 verso 23, dice lo siguiente, escucha: soy ministro de Cristo, como si estuviese loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y él es el que luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces nosotros miramos al Señor, por lo que padeció aprendió la obediencia. Una vida perfecta nos fue dada a nosotros. Y miramos al apóstol Pablo y miramos cómo es que el apóstol Pablo, hermano, él se muestra por todo el trayecto y las cosas que pasó, y esas cosas no lo hicieron retroceder, sino que le sirvieron para aprender a aferrarse más de su Señor en las situaciones más difíciles, aún en peligro de muerte, ponerse de acuerdo con otro hermano, que si tenemos que morir, vamos a morir, pero sigamos predicando el Evangelio. Nos ponemos en la mano del Señor. Entonces, ¿por qué todas estas cosas? Porque Dios tiene propósito. ¿Por qué tenemos que transitar esos caminos? Porque Dios tiene un propósito para con nosotros. Por eso no tenemos nosotros, hermano, que alegar despropósito de parte de Dios por las situaciones por las que pasamos, sino que tenemos que entender, hermano, que Dios tiene propósito para con el hombre, que Dios tiene propósito para con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pasar, hermano, por lugares muy peligrosos, y aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Él ha prometido que iba a estar con nosotros. Así que no desmayemos, sino confiemos en el Señor. Aunque la situación venga, no se vuelva atrás. Espere en el Señor y Él hará y va a contestar las peticiones de su corazón. Dios quiere manifestarse en su templo. Entonces entremos ofreciendo ruego y súplica con grande clamor y lágrima. Y la presencia del Señor no desecha a un corazón humillado delante de Él y contrito. ¿Creen esto, hermano? Somos templo del Espíritu Santo. Buscamos y busquemos ser llenos de su presencia. Oramos delante de Él. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Nos hiciste templo de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, Señor, este templo, Señor, y nos perfecciona y permite que pasemos por angustias, por aflicciones. Permite que pasemos aún de ser despreciados, desechados, que seamos a veces varones de dolores, que estemos experimentados en quebranto a causa de lo que tú quieres manifestarte a través de nosotros. Señor, sean fortalecidos tus hijos y tus hijas, Señor, para permanecer en obediencia a tu palabra y seguir adelante rumbo a la perfección. Gracias, Padre. Muchas gracias por tu amor. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios?